Bienvenidos amigos a un nuevo episodio. Un nuevo episodio del Fondo Negro. ¿Cómo estás, Max? Muy bien, amigo, muy contento y tenemos un gran invitado, déjame decirte, mi querido Chris. Sí, así es, un gran invitado y bueno, pues para todos aquellos que quisieran de repente indagar un poco hacia la música y que no sabes cómo empezar, bueno, pues para eso está nuestro querido amigo Carlos Lau. ¿Cómo estás, amigo? Carlos? Muy bien, muy contento, gracias por la invitación. Y gracias por el espacio, o sea, está padrísimo aquí. Les decía que me encanta el foro, la energía, todo. Muchas gracias. No, gracias a ti por estar por acá. Oigan, amigos, y para todos los que dicen, bueno, ¿y de qué se va a tratar este episodio, mi querido Chris? Bueno, vamos a hablar sobre composición, cómo has creado grandes éxitos que casi todos conocemos seguramente. Bueno, al menos de nuestra edad, ¿no? De nuestro gremio. De nuestro gremio también. Y oye, Carlos, tú tienes muchos éxitos, yo creo que de los más conocidos quizá por gran parte de nuestra generación, yo diría, mi Chris, pues Mundo de Caramelo, para aquella gente que dice, ¿a poco la hizo Carlos? Sí, pues aquí está, mira, la mente maestra detrás de eso. Me hace tanto bien, que también es un gran éxito. Ese sí, yo creo que muchos de otras generaciones lo conocen, ¿no? Pero bueno, para hacer esos éxitos, mi Chris, pues no nada más es así de la noche a la mañana, ¿estás de acuerdo? Sí, no, está claro que cuando tú te metes de lleno a alguna profesión, la que sea, y en este caso la música, pues tienes que tener una preparación, tienes que tener determinación, tienes que ser constante con lo que haces, porque pues sí, obviamente habrá a lo mejor un porcentaje muy pequeño de gente que pues de repente la rompe, ¿no? Así como con algo que dice, pues lo voy a subir y a ver qué pasa, y a ver ¿no? qué pasa, sí. Pero, bueno, pues todos estos éxitos, sinceramente es que a mí sí me sorprendió porque dije, o sea, entonces ellos no son los famosos, ¿no? O sea, los famosos son los que están detrás haciendo este tipo de canciones y que al final es como la interpretación y que justamente por eso lo vamos a tocar con Carlos el día de hoy, que nos pueda platicar un poquito acerca de cómo es ese proceso, porque una cosa es componerle y luego cómo decides tú a lo mejor decir, quiero que le interprete a esta persona, o esa persona te busca y dice, oye, esa canción me gustó. Entender como el proceso, ¿no? Así es. Oye, Carlos, y a ver, pero cuéntanos, ¿tú desde chiquito tocabas ya la guitarra? ¿Tus papás te inculcaron la música? ¿Tú la encontraste de repente? ¿Cómo fue? Pues la música siento que te busca. Ok. Y con el paso del tiempo he descubierto que también la música tiene una energía. O sea, lo que quiero decir es que está alrededor de mí y sí siento que estamos muy conectados. Es decir, desde chiquito, como tú ahorita decías, no sé si mis papás tuvieron que ver, por supuesto que tuvieron que ver. Crecí en una familia pues, con mucho amor por la música. Mi mamá toca el piano. Órale. Y mi papá toca la guitarra y canta. Entonces, como hobby, pero siempre es parte de, ¿no? Así como, por ejemplo, cuando, no sé, ¿no? Creces en una familia en donde les gusta el fútbol, por ejemplo, pues te gusta desde el principio. Exacto. Entonces, siempre hubo buena música en la casa. Y mis primeros recuerdos de niño tienen que ver con música. Tienen que ver con poner una canción que me gustaba, tiene que ver con bailar, tiene que ver con aprenderme letras, por ejemplo. Y eso fue como germinando y creo que al final del camino, por eso digo que la música me llamó, porque la música fue como tejiendo las cosas poco a poco y siempre que tenía que ver con crear, siempre las cosas como que se daban. Entonces sí me parece que fue importante profesionalizarlo, o sea, como aprender a cómo se hacía, pero sí, siempre fue como algo que estaba natural en mí. Y también una de las cosas que siempre me sorprenden y que lo encuentro también con otros amigos y con otras amigas que hacemos lo mismo, es que nosotros jugábamos a hacer música. O sea, yo sí jugaba por ejemplo, me acuerdo el juego típico que siempre me encantaba era que en el frente de un espejo me ponía con la guitarra a tocar y a jugar a que estaba dando un concierto o me ponía a jugar a que esto está chistoso, o sea, me ponía música de Paco de Lucía, que siempre me gustó mucho el flamenco.
y en el espejo hacía como que yo estaba tocando. Y entonces, o sea, eso de performance. Sí, entonces eso es chistoso porque cuando lo platico ya después con mis amigos que nos dedicamos a esto y que tengo la fortuna de convivir todo el tiempo y todos los días con gente que hacemos música en este gremio, pues al final del camino todos es como, yo también jugaba eso, pero yo me ponía no sé qué, yo hacía esto. Entonces es como muy parecido y la verdad es que siento ser muy afortunado porque ese juego se convirtió en una realidad. O sea, la música tiene muchas vertientes y he sido afortunado porque he probado las distintas formas de hacer música. O sea, subirme a un escenario frente a miles de personas, pero también escribir una canción que después conectó con el público y también producir otros artistas. O sea, me parece que en ese sentido pues, es como vivir un sueño porque sigo siendo el mismo chavito sí, claro. Jugando a lo que jugaba, pero pues ahorita ya lo hago de manera profesional, ¿no? Oye, y que por ahí vi que tu primer canción que compusiste fue como a los 5 años, sí, 6, ¿qué algo tal? así. No manches. O sea, sí. Ya a esa edad hacer una canción no es nada fácil, ¿no? Porque tienes que tener bien la estructura de, pues, cómo hacerlo, cómo saber que la letra queda con ciertas tonalidades, ¿no? Fíjate que hace unos días fue mi cumpleañños. Muchas felicidades. Muchas gracias. Felicidades atrasadas. Y me invitaron a desayunar a mis papás. No tenemos a veces la oportunidad de vernos tanto por la chamba de todos, pero le agradecí a mi mamá porque le decía, es que, ¿sabes qué? Yo me dedico a la música por ustedes dos, por la sensibilidad de mi papá y porque mi mamá jugaba conmigo a aprendernos letras de canciones. O sea, ese era como nuestro juego. Me acuerdo perfecto de que, a ver, hoy nos vamos a aprender no sé qué. Y ya, ¿no? Y entonces, mira, dice eso y las palabras y todo ese rollo. Entonces, o sea, contestando un poco lo que me estás preguntando, creo que tiene mucho que ver también con el hecho de que cuando haces las cosas porque es un gusto, como que fluye también de una manera muy interesante en tu vida las cosas. O sea, yo a la gente siempre que tengo la oportunidad de compartir pues experiencia, ¿no? Sobre todo con personas que se quieren dedicar a esto, siempre les digo, pues date cuenta si te divierte, date cuenta si es algo que te apasiona tanto que no puedes dejar de hacerlo. O que te apasiona tanto que aunque no te pagaran lo harías. Una vez estaba trabajando con Luis Fonsi y Luis me decía, ¿sabes una cosa? A mí me pagan por los viajes, por las desveladas, por el tiempo que no veo a mi familia, por quizás todo lo que tiene que ver con aquello que no es tan agradable de hacer para mí, ¿no? Pero por subirme a un escenario, por escribir una canción, por estar con el público, por eso no me pagan. Me pagan por lo demás. O sea, porque eso yo lo haría gratis. Me quedé pensando y dije, tiene toda la razón. O sea, yo, de todas formas, aunque fuera la realidad que fuera en un metaverso, como ahorita estaban diciendo, ¿no? Un universo paralelo, si no hubiera remuneración de por medio, seguramente estaría haciendo otra cosa para buscar la remuneración. Claro. Pero la música no la abandonaría nunca, porque la música para mí es como respirar. Sí. Y que ahí a mí me recuerda mucho ahorita que estás comentando eso a una película que en lo particular a mí me gustó bastante que se llamaba August Rush. Oh, sí, es que era literalmente de una persona que ya tenía o sea, la música ya la tenía dentro desde que nació, ¿no? Y que decían es que pues no tienes, por ejemplo, los callos de la práctica, ¿no? De la experiencia, ¿no? Exacto, y que de ahí pues parte cuando naces siendo un genio musical y cuando tienes pues a lo mejor ese esfuerzo o la constancia para llegar a ser ese genio, ¿no? Entonces, en esa vertiente siempre yo me he puesto ahí como a pensar de a lo mejor y siendo un genio musical pero que no te guste la música debe ser como el peor martirio. Imagínate. Porque es como, o sea, yo soy súper bueno haciendo las cosas, pero no me gusta. Pero no te gusta. ¿No? Y hay gente que dice, yo quisiera tener la habilidad de ese vato porque a mí me encanta la música, ¿no? Pero soy me cuesta más trabajo, ¿no? Sí. Y mucha gente desiste de eso, ¿no? Y qué bueno que a ti te tocó a lo mejor y lo que August Rush sentía en ese momento, ¿no? De que todo el tiempo, bueno, no sé si te llegó a pasar ese sentimiento de pues estar, no sé, caminando por la calle y de repente que empieces a escuchar como cosas de todos lados y que tu mente empiece a volar. Eso me pasa todos los días. Claro. O sea, la inspiración también te llega de momentos cotidianos, así. Mira,
ahorita acabas de tocar un punto muy interesante porque tiene que ver también con lo que te abraza como persona, independientemente de tus gustos. O sea, lo que quiero decir es que cuando, por ejemplo, alguien tiene un gran talento, pero no, o sea, no le gusta tanto como para profesionalizarlo, pues se puede convertir en un sufrimiento, ¿no? Y también hay en la industria de la música hay muchos ejemplos de personas que quizás no tenían a lo mejor esa habilidad desde el principio, pero tenían una gran determinación y una gran consistencia. Y entonces lograron cosas impresionantes en su carrera, aunque no fueran quizás tan talentosos como la otra persona que no sé, que ahorita estamos poniendo hipotéticamente. O sea, a lo que quiero llegar es que creo que la pasión es ese salvavidas necesario para que nosotros podamos continuar haciendo lo que amamos. O sea, al final del camino, la música siempre fue mi gran refugio. Aunque estuviera pasando por algo muy difícil, aunque esté pasando por algo espectacular, o sea, la música es parte de ese momento y siempre ha sido mi abrigo, siempre, siempre. O sea, recuerdo, por ejemplo, en momentos muy, muy difíciles, en la adolescencia, por ejemplo, siempre mi refugio era la guitarra, siempre. Siempre mi refugio era escuchar una buena canción o escribir acerca de lo que me estaba pasando, solo que no sabía que eso se hacía de manera profesional o que eso podía ser una forma de vivir, porque pues eso no lo sabes cuando tienes 13 años, sino ¿no? que te cortó la novia, pues exacto, la rolita, ¿no? Lo único que hacía era escribir mis canciones y luego enseñárselas a mis amigos o se las grababa a ellas y se las mandaba, ¿no? O sea, era como parte, ¿no? Sí, llegaste así de te dedico esta canción chiquita. Sí, por supuesto, ¿sí? Un montón de veces. Entonces, creo que lo bueno de la música es que siempre es parte como de mi, pues sí, de mi fortaleza, ¿no? Como persona. Y creo que también ahí hay un punto, pues no sé, incluso hasta de valores, ¿no? De poder hacer algo sin necesidad de sentirte como en competencia con, ¿no? Porque creo que hoy en día hay muchísimos músicos, hay muchísimo, o sea, en general, muchísima gente súper talentosa que también está haciendo cosas, ¿no? Y a veces uno dice, híjole, este vato está haciendo algo similar a mí, ¿no? Y a él sí le está funcionando. O sea, creo que cuando tú transformas la parte profesional a algo competitivo, creo que también ahí como que siento que choca, porque la música tendría que ser como para disfrutarse, ¿no? Y pues el sol sale para todos, ¿no? Sí, entonces, sí, ver a lo mejor a alguien de un mismo género como competencia, ¿no? Dices, ajá, ¿sabes? Sí. Suena parecido a mí y le pegó a él. Pero, bueno, fíjate que eso está interesante porque yo he visto que actualmente en la música, o sea, sí se ve mucho eso, ¿no? De repente con géneros, a lo mejor un mismo género, que uno saca una rola y el otro saca otra, ¿no? Como de competencia. ¿No se te ha llegado a pasar algo así? Lo que pasa es que creo que la competencia es natural, es parte de o sea, de nuestro ADN como seres humanos, ¿no? O sea, es inevitable de pronto decir como, yo quiero sonar así, por ejemplo, ¿no? Me parece que eso pues, es parte, ¿no? De los procesos, pero fíjate que creo que la música se ha convertido, o sea, siempre ha sido desde que inició, se ha convertido en una necesidad también para las personas, ¿no? Entonces, cada expresión tiene un sello único y cada expresión tiene un espacio. Y en ese sentido, cuando entiendes eso, es muy liberador, porque no tiene sentido estar mirando lo que está haciendo el otro. Puede tener sentido cuando te puede ayudar en tu proceso y decir, oye, ¿sabes qué? Eso está bien padre, déjame lo pruebo, lo transformo y lo traduzco de acuerdo a mi sensibilidad, ¿no? Y a mis capacidades y a mis habilidades. Pero creo que vuelvo y digo, cuando lo entiendes, es muy liberador porque entonces ya no estás viendo si el otro tiene más números o si el otro tiene, sacó más discos o lo que sea. No, o sea, al final es una forma particular de pensar. Creo que hay que centrarse en lo que uno hace. Y hay que superarse a uno mismo y reinventarse. A mí la palabra reinventarse es una palabra con la que resueno profundamente porque siento ser una persona que está constantemente en la búsqueda, ¿no? Y sí es cierto que tengo cosas que me hacen sentir muy orgulloso en mi carrera y logros que me han dado profunda felicidad. Pero eso ya pasó y el Carlos de hoy es el Carlos que está buscando hoy un nuevo sonido, una forma distinta
distinta, perfeccionar mi técnica, dominar un poco más algún otro instrumento, tener una sonoridad distinta. O sea, como que siento que me encanta que el juego es conmigo mismo. Y veo que a veces no siempre es así con todos, y lo único que pasa es que puede generar muchísima frustración, porque al final del camino el proceso de otra persona pues es el proceso de otra persona. Sí, como que cada proceso es distinto, ¿no? A ti te funciona uno y otro músico te va a decir, no, yo hago todo distinto y también pues muy buenos resultados, claro, ¿no? Sí, sí. Y entre los procesos, por ejemplo, algo que pasa mucho en la música y también en otros rubros, pero en la música a lo mejor se ve más, es que esta canción se la plagiaste a tal persona. Y a veces sí pasa, pero también a veces no es. A veces simplemente tú haces la música y resultó que pues alguien más de otra parte del mundo o de otro lugar hace algo similar, ¿no? ¿Cómo ves esa parte? Pues mira, un gran amigo mío de la industria de la música siempre dice que nosotros no tenemos influencias. Lo que tenemos son códigos postales. Y me parece que es una gran forma de explicar lo que a mí me parece que sucede. Fíjate. ¿Qué quiere decir con el código postal? Quiere decir que tu código postal artístico está construido de todo lo que has escuchado. Y todo lo que escuchas te va nutriendo ese proceso, y a la hora de que vas a escribir algo, inconscientemente empiezas a utilizar a tu código postal, ¿no? Okay. Y eso pues podría traducirse a lo mejor en tu gusto o en tu estética, ¿no? Y entonces empiezas a trabajar en eso. Y seguramente las decisiones que tomes para aterrizar esa obra, esa canción, por ejemplo, en el caso de las canciones, tiene que ver con el código postal. O sea, tiene que ver con por qué esa melodía me gusta más, o por qué utilicé ese acorde, o por qué bla, 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 bla. Entonces, cuando piensas en esto, estás pensando en todo lo que te construye. Y como compositores, particularmente, a mí me encanta también pensar que yo compongo con todo lo que tengo. O sea, en algún momento, por ejemplo, me dediqué un poquito al flamenco, ¿no? Y a veces eso tiene una influencia importante en lo que hago, pero no se nota. Pero sé que está porque resolví de tal forma, no sé, alguna cuestión técnica, ¿no? Entonces a lo que voy es que el código postal es lo que te construye como músico y creo que como artista y como persona. O sea, a ti, por ejemplo, te construye, no sé, la parte audiovisual, pero te construye también la serie que te gustó, el libro que leíste, si caminaban juntos aquí en la calle y eran amigos desde más pequeños y todo este rollo, pues todas estas pláticas. O sea, todo eso es el código postal. Y a lo mejor ahorita en el podcast lo que nosotros como público vemos de ustedes es todo eso que fue parte de. O sea, ustedes decidieron poner este bochito aquí en medio por algo, ¿no? Y es parte de su código postal. Y eso me parece que es espectacular porque la gente se identifica con códigos postales, ¿no? Bueno, sí, creo. No, sí, totalmente. O sea, creo que uno es lo que es a partir de el código postal, ¿no? Todo tu forma de ser, tu forma de expresarte y todo lo que eres tiene las raíces en donde creciste, con quién creciste, qué viste, qué escuchaste. Y todo eso construye lo que uno es, ¿no? Y bueno, en la música pues se ve reflejado de manera pues musical, ¿no? Sí, así es. Y bueno, pues a mí me gustaría preguntarte algo un poquito más técnico. Yo, bueno, llevo tocando batería hace 15 años, entonces no me considero baterista profesional porque obviamente no ejerzo, o sea, como en escenarios y demás, pero a mí me llegó a ocurrir algo que... Baterista de Guitar Hero. Ah, sí, de rock band era, ¿no? Exacto. Sí, de hecho, de ahí empecé, esa fue mi primera pasión hace muchísimos años. Qué padre. Pero, a mí me llegó a pasar algo que yo llamé como estancamiento musical, que era como ya no avanzo, ya no sé por dónde ir, ya me siento que estoy literalmente estancado porque solo puedo hacer lo mismo, ¿no? Y un gran amigo, le mando saludos, espero que vea este episodio, se llama Alexis Von Craven, es un baterista que, de la eminencia de aquí, bueno, que yo lo consideraba así. Y yo le pregunté, le dije, oye, pues, ¿cómo le hago? O sea, siento que ya no avanzo, siento que llevo 6 años tocando y no avanzo. Y me dijo, te voy a dar el consejo el mejor consejo que puedes escuchar, pero no te va a gustar. Y yo así como,
pues, ¿qué puede ser, no? Y me dice, escucha la música que no te gusta. Y yo me quedé así de, o sea, ¿cómo? Dice, sí, escúchalo. O sea, lo que más odies, eso escúchalo. Porque ahí vas a encontrar cosas que van a hacer que explores, que ¿no? tu cabeza explore nuevos ritmos, que explore nuevos tiempos, que explore nuevas cosas. Y eso te va a abrir un panorama y una apertura, ¿no? Y fue muy cierto porque yo antes me encerraba mucho al rock, ¿no? Al rock alternativo, rock pesado, solo rock. Y de repente fue como, ok, bueno, pues vamos a empezar a escuchar pues salsita, cumbia, vamos a escuchar pop, y jazz o así, el ¿no? rap, y empecé a escuchar hasta hoy en día que ya puedo escuchar cualquier canción y luego intento agarrar el ritmo, y como dices, aprender ese código postal que empiece como a generar ese, como a nutrirse. Entonces, mi pregunta para ti sería la misma, o sea, ¿cómo le haces? ¿Alguna vez te has sentido estancado dentro de toda esta carrera tan grande que tienes, que hayas sentido como, me siento estancado, ya no sé por dónde ir? ¿Y cuál fue la técnica para salir de ahí? Sí, en algún momento sí he pasado por momentos de estancamiento, sobre todo como que hubo un momento en el que me estaba yendo muy bien. O sea, fue como una primera gran etapa de mi carrera y me empezó a aburrir lo que estaba haciendo. Porque todas las canciones que estaba componiendo como que tenían el mismo sello, incluso también por una petición, tanto de la compañía discográfica como del equipo de trabajo, el management y todo. O sea, como que había una fórmula que estaba funcionando muy bien y entonces había que hacer más cosas así, porque te lo pedían así. Sí. Y entonces un día me acuerdo que estaba tocando y como que dije, ay, otra vez es lo mismo, ya sabes, o sea, como que sí, me pasó eso. Pero ¿sabes qué descubrí? Descubrí que los estancamientos creativos en el fondo son estancamientos personales. Porque no estás satisfecho con lo que estás haciendo o hay algo que te falta, pero por una cuestión autoimpuesta. O sea, es muy psicológico. Y hay que ver por qué piensas eso o por qué sientes eso. Entonces, como que siento que mi trabajo personal ha sido mucho más importante en el sentido de aprender más de mí, conocerme más, y entonces eso traducirlo en la música. Y entonces, respondiendo un poco qué he hecho, pues o sea, como que fue cuando empecé a meditar, hace ya muchísimos años, y eso provocó que como que estuviera más tranquilo, como que me liberara del tema de la competencia, porque siempre fui muy competitivo. En una primera etapa muy, muy competitivo. O sea, siento que a veces era como uno de los grandes rasgos de mi personalidad. Y ahora ya no. O sea, ahora ya es como que disfruto muchísimo todo lo que está sucediendo. Admiro cuando algo está floreciendo y brillando. Y no era una cuestión como de envidia, sino era una cuestión más como de, pues entonces voy así como a componer más, no sé, como ese tipo de cosas. Y aprendí también que la gente que más admiraba, gente muy importante con la que he trabajado, era súper relajada y súper buena onda y como que fluía más. Entonces dije, y vuelvo al tema del trabajo personal. A mí me apasiona mucho el tema del trabajo personal, me apasiona mucho el tema del autoconocimiento y de cuestionarme por qué pienso lo que pienso y me encanta leer, por ejemplo. Entonces, como que me caen muchos veintes cuando leo o aprendo o estudio algo que tiene que ver con la superación de algún bache o de alguna caída, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando veo que me pasa menos, ya tiene mucho que no me pasa, pero cuando he visto que me pasa esto de que no me está gustando mucho lo que estoy haciendo o no sé, o hay algún tipo como de bloqueo creativo, empecé a hacer este tema de, ok, ¿por qué? O sea, ¿por qué te está pasando esto? O sea, ¿y quién eres? Y luego tengo como un poco diálogos internos, así, hasta en el espejo, así en las mañanas de, ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Y qué? ¿Por qué no te gustó lo de ayer? ¿Y por qué pasó esto? ¿No? Y me encanta como cuestionarme eso. Me he caído un montón de veces, me he dado unos golpazos así feos, pero creo que también ha sido bien importante cómo reacciono ante eso y cuál es la forma en la que me levanto. Entonces, por ejemplo, cuando hay procesos creativos, yo lo que les diría es, vayan adentro, o sea, vayan como a trabajarse a sí mismos, porque vuelvo y digo, un bloqueo creativo tiene que ver más, creo que, con un bloqueo personal. Y puede ser que a lo mejor hay algo que está bloqueando
desbordando tu energía a nivel personal y eso contagia todo lo demás, contagia también tu parte creativa. Pero cuando estás como focalizado, fluyendo, ya te conoces un poco más y entiendes cuáles son un poco las cosas que hay que aceptar, que hay que trabajar, y cuando haces eso, empieza a fluir espectacular. O sea, llevo una racha muy, muy poderosa, haciendo canciones, muy contento, trabajando muy focalizado y como autorrenovándome, ¿no? Oye, y fíjate que todo esto que platicas, Carlos, me hace mucho sentido porque yo me acuerdo que cuando he llegado a ver como gente profesional, pues, ejecutándolo en plena acción, digamos de mi rubro, justamente los veo como más tranquilos que los demás, ¿no? Y creo que eso a veces hace parecer que es fácil, ¿no? Pero por ahí me decían que cuando haces que se vea fácil es porque ya tienes dominada como toda esa profesión, ¿no? Como que ya hay muchas partes personales, como dices, que logras dominar y entonces haces que se vea fluido todo, ¿no? Al final también haces que las cosas vayan surgiendo de esa manera. Y bueno, todo es por un trabajo personal y también profesional, ¿no? Siempre hay que estarlos como mezclando para pues, poder tener, pues yo creo que una vida buena, ¿no? Y también agradable. Sí, perdón, y sobre todo que yo creo que ahí también influye mucho como la fuerza mental, ¿no? Porque tú puedes tener todo el conocimiento del mundo, puedes ser el más chingón si quieres de tu rubro, pero si tú no te trabajas a ti mismo, si no trabajas incluso hasta esa confianza en sí mismo, ¿no? De yo soy chingón, o sea, me sé todo esto, ¿por qué me voy a poner nervioso? ¿Por qué voy a adelantar las cosas o así? O sea, creo que también, por ejemplo, la gente que tú ves que lo está haciendo fácil es porque ya tiene una fortaleza mental muy grande de... Sí, o los deportistas, ¿no? Cuando ves que Claro. dan así marbetas o no sé, súper fácil, dices, ay, cabrón. Y cuando tú intentas dices, no manches, no está nada fácil, ¿no? Sí, así es. Y es por eso que, bueno, en algún momento yo tocaba este tema de por qué le pagan tanto a los deportistas, ¿no? Por ejemplo. Y mi padre sí me dijo así como de, o sea, si te pones a pensar, su vida es entrenar, sacrificar, es justamente lo que comentabas, ¿no? O sea, como músico también es sacrificar un buen de cosas, es sacrificar familia, sacrificar eventos, que a lo mejor y te gustaría estar, ¿no? Tener amigos, tener eso, tener el otro, pero que sales de gira, que haces esto, que haces el otro. Ensayar, ¿no? Entonces, y eso me recordó también a una cantante, hasta Yuri, en un programa de La Voz México, que se puso a llorar, ¿no? Porque dice, pues es que estar en el rubro de la música es de lo más difícil, pero también de lo más hermoso que puedes hacer. Porque en ese momento, no me acuerdo si había fallecido su hermano o no sé si fue un familiar. Y dijo, ¿no? O sea, yo estaba a punto de subir a un escenario, me dijeron que había fallecido, entonces, imagínate, o sea, sí, es salir al escenario con esa carga, ¿no? Es salir al escenario, poner una buena cara, porque la gente no te puede ver triste, no te puede ver y tienes que dar la energía. Y todavía decir, pues no puedo ni siquiera ir a su velorio, o a enterrarlo, o a despedirme, ¿no? Entonces, creo que cuando combinas ciertas situaciones que cualquier humano se destruiría y lo puedes sobreponer hacia tu profesión, ahí es donde eres profesional. No por el hecho de hacer cosas. Siento que ser profesional es literalmente darle el respeto a ese momento, independientemente de lo que pueda pasar alrededor, ¿no? Sí. Oye, Carlos, ¿te ha pasado algo así, un momento así que digas, estaba pasando por una situación súper fuerte y tenía que... Sí, claro. Sí, por supuesto. O sea, por ejemplo, el tema ahorita de lo que dices de Yuri, así tal cual, los momentos muy difíciles, pasando cosas así fuertes, y tener que subirte al escenario y cantar y dar obviamente tu energía más poderosa, porque el público es el complemento de esa energía. Entonces, en la medida en la que tú entregas, en la medida en la que tú proyectas
lo que tienes en ese momento, por disfrutarlo tú, pero también por compartirlo, es cuando también el público responde, ¿no? Y ahorita, antes de que se me olvide, quería comentar que es cierto el trabajo personal, y lo que me encantaría es que pueda ayudarle esto a la gente que lo está viviendo a lo mejor, ¿no? Y en la parte creativa siempre sucede este tipo de este tema de los bloqueos. Entonces yo diría, paso uno, lo que les decía, o sea, trabaja en ti para comprenderte y aceptarte y quererte un chingo. Y por un lado, y por otro lado también creo que es muy importante la base, o sea, lo que estabas diciendo tú, de sí perfeccionar lo que tiene que ver con tu profesión. O sea, en el caso mío, creo que hay que profesionalizarlo de una manera poderosa. Es decir, el lenguaje musical es importantísimo conocerlo, tener una ejecución poderosa en tu instrumento, en la batería. ¿Cómo se da? Pues a base de horas, a base de estar con una disciplina, con una consistencia, hasta lograr dominar esos pequeños microsegundos, ¿no? En el baterista que puede dominarlo, y todo eso es la parte de la técnica, y eso es el entrenamiento. Alguna vez escuché a Carlos Santana decir que las horas de entrenamiento simplemente eran una cuestión de flexibilidad. O sea, eso no era la música, eso no era el tema de la energía o de la proyección o de la creación artística como tal. O sea, todo lo que eran las horas de estudio tenía que ver simplemente con una cuestión de flexibilidad, de fuerza y de agilidad. Simplemente. Ahora, en el momento que llegaba al estudio, se subía a un escenario y empezaba a proyectar y a crear esa esfera artística tan poderosa, eso era otra cosa, y estoy completamente de acuerdo. O sea, creo que esto del tema de cómo me puedo convertir por ejemplo, en un gran baterista, ponte a estudiar, sí, horas, un montón de horas, pero también constrúyete como persona y conócete un montón. Y siempre me dicen, oye, ¿qué crees que, o sea, si regresaras en el tiempo, todavía no te han grabado nadie, todavía no has logrado nada, ¿qué harías? Lo primerito, así que le diría al Carlito ahí chiquito que está queriendo hacer música, sería: cree en ti. Pero de verdad, porque gran parte de nuestro proceso y de entendimiento de las cosas que son poderosas en tu carrera y que pueden ser exitosas, tiene que ver con creer en ti, tiene que ver con, pues mira, aunque todo el mundo dice que está fea esta canción, yo creo que es muy buena, ¿no? Eso es interesante porque eso te hace también proyectarlo, o sea, y explicar por qué, ¿no? ¿Por qué está chida? ¿Por qué deberías de grabarla? Como defender tu trabajo, ¿no? Defender tus ideas. Y creerlo es súper importante. Y ahora que lo creo, o sea, que sí realmente con base en estar trabajando ahí duro en las horas del baterista, se cuenta, en mi caso en la composición, hoy día sí puedo decir que cuando una canción me gusta, creo que es buenísima. Y que, es más, si el artista, por lo que tú quieras, la graba o no la graba, creo que puede determinar muchísimo su carrera si la graba, porque es buenísima, ¿no? Pero claro, eso ya me lo da un poco que me conozco, que sé que la canción tiene ciertas cuestiones técnicas, muy técnicas de las horas de estudio, pero también ya tiene la parte artística y la parte de creer cuando una canción tiene ciertas características que puede llegar a conectar con el público, ¿no? Sí. Y creo que también incluso podría ser que el mayor enemigo que tenemos somos nosotros mismos, ¿no? Sí. Porque, bueno, yo el no sé peor si... juez, ¿no? Ajá, sí, claro. Yo no sé el verdugo si de a ti tus te haya ideas. pasado, Max, pero... o sea, por ejemplo, en cuestión musical, de repente es como que sí sales de... No, la regué, o sea, estoy seguro, o sea... Y afuera, no, tocaste increíble. Yo, no es cierto, ¿no? Sí, y a hasta veces, tú mismo te flagelas, pasa ¿no? mucho así de, no, quedó horrible. Ajá. Y alguien más lo ve y dice, oye, está muy bien, está muy padre. Exacto. ¿No? Pero justamente a veces sucede eso, ¿no? Sí, y yo creo que a todos nos ha pasado en cualquier rubro, pero es horrible sentir eso, ¿no? Es horrible sentir que va mucho de la mano con esto del síndrome del impostor, ¿no? Que dices, no, yo soy muy malo. Pero creo que parte de eso es lo que me contabas, Carlos, que es el autoconocimiento y la confianza en sí mismo, ¿no? Es que si te fijas, parte de la mente, o sea, el gran juez, el que te está diciendo que lo hiciste súper mal, eres tú, es tu mente, son tus voces internas de autosabotaje. Entonces, por ejemplo, si tú estudiaste, tú le diste, te pongo un ejemplo, ¿no? Unas horas para tu show y estuviste 6 horas diarias durante no sé cuánto tiempo, que ensayas un buen y todo el rollo, y al final del camino, una voz interna te dice, no manches, lo hiciste muy mal, te equivocaste no sé cuántas veces. Bueno, o sea,
hay que ver cómo recibes tú esas voces, porque si tú lo trabajaste, por eso te digo que es importantísimo trabajarse, si tú lo trabajaste, puedes decir, bueno, sí me equivoqué algunas veces, pero también hubo estas cosas que estuvieron increíbles, que las hice muy bien, gracias a que estuve estudiando. Claro, y fíjate que algo que a mí me pasaba mucho, o sea, yo me equivocaba mucho en muchas cosas, ¿no? Porque a veces como músico yo siempre he sido muy perfeccionista, siempre quiero que salgan bien las cosas, ¿no? En el tiempo que tiene que ser, el golpe que tiene que ser. Y a mí, o sea, yo me enfrenté a algo bien interesante, ¿no? Empecé a estar en musicales y de repente, bueno, pues el primer musical fue Jesucristo Superestrella y no me dieron un libreto o bueno, la partitura, ¿no? El pentagrama, que es el que nos dan a nosotros. Y dije así de, pues a puro oído, ¿no? Y saqué las cosas a puro oído y no me sentía tan seguro porque pues era literalmente confiar en lo que yo había escuchado. Era ¿no? lo que tú creías que podía funcionar, ¿no? Exacto. Y en eso llega el siguiente musical que fue Shrek y de repente me llega un libro así y yo así de, no sé leer. O sea, no sé leer porque pues yo siempre he sido, pues músico autodidacta, ¿no? O sea, nunca he sido como que me voy a meter a clases y que alguien me enseñe. Afortunadamente tuve un profe, bastante bueno y él fue el que me dijo, mira, vamos a aprender esto, vamos a hacerlo así, así, así. Y justo era lo que pasaba, ¿no? Que yo tratando de leer y tocar, era la primera vez que lo hacía y de repente lo haces en un teatro Morelos o en un teatro IMSS o así, ¿no? Con gente y que está esperando y que pagó a lo mejor hasta su boleto para estar ahí y escucharte y decir, no la puedo regar. Y de repente era como que yo veía y dije, me voy a guiar por lo que a mí me gusta y por lo que yo quiero. Y me guiaba por mi oído, ¿no? Y de tantas veces que lo ensayé, se me grababa cómo eran las cosas. Y aunque no fuera el golpe perfecto o lo que tenía que ir en la canción, yo le metía arreglos, ¿no? Pero yo decía, pues está mal. Entonces, ahí un punto importante es que creo yo que cuando tú estás expresando la música, no importa si te equivocas técnicamente, pero si tú lo expresas correctamente, es lo que hace que la gente diga, wow, estuvo muy chido. Porque la gente siempre te decía, pues es que yo no sé qué va en la canción. O a veces ¿no? dices, es que me equivoqué. Y la gente dice, yo ni siquiera me di cuenta, ¿no? Exacto. Y es ahí justamente la proyección. O sea, cuando tú proyectas tu instrumento hacia la gente y puedes cambiar con tu energía a los demás, es cuando sale algo increíble en cuestión musical. Y yo creo que, no sé si te habrá pasado, ¿no? En algún momento, incluso en los escenarios, y ver ese cambio, ¿no? De que tú dices, pues ya un mal rasgueo o algo, ¿no? O un acorde que no iba. ¿Te ha pasado, Carlos, que te equivoques así medio feo en algún escenario y que digas, chinga? Sí, claro, ¿sí? Por supuesto. Mira, una vez... ¿O algún oso así que te haya pasado? No, una vez, estábamos en un show importante porque... Mira, yo tuve un dueto que nos llamábamos Uno. Y con el dueto pasaron muchas cosas muy grandes. Tuvimos un impacto poderoso, varios singles importantes y tal. Y entonces en ese momento de estar tocando y que tuviéramos una conexión importante con el público, tuvimos, antes de la firma discográfica con una compañía major, mi amigo y yo estuvimos girando por todo México, al principio por México, porque después salimos. Y él agarró así su piano, yo mi guitarra, y íbamos con nuestras canciones por un montón de lugares. Y entonces eso empezó a volverse una bola de nieve, y los lugares se llenaban. Y me acuerdo mucho que estaba yo terminando una relación y comenzando otra relación. Okay. Y entonces en un show súper importante estaba estaba la disquera, estaba gente de una marca que nos estaba patrocinando. O sea, había un montón de cosas como importantes. Yo estaba muy nervioso. Y y había varias canciones que las comenzaba yo. Entonces, cuando salgo al escenario, en primera fila estaban las dos. Oh, my God. Se juntó. Sí, o sea, en mesas distintas. Se y juntó entonces, el ganado. pues las dos chicas estaban ahí. Y lo único que me acuerdo fue como, así como que todo se puso en blanco. Un blackout terrible. Y empieza la banda a tocar. La gente, pues con una respuesta espectacular y todo. Y yo empezaba, pero no me acordaba de nada. No, man. Así, no me acordé ni de los acordes. Yo hacía la primera frase del track. O sea, todo mal. Y entonces me acuerdo, Pedro me volteó a ver. Se quitó uno de los in-ears. Así,
y no nos podíamos como comunicar. ¿Qué onda? Y seguíamos y la banda seguía dando vueltas y vueltas y vueltas y yo así sudando, no sabía qué hacer, no, horrible. Entonces, por ejemplo, me acuerdo mucho de ese show. Otro de los shows es que cuando estaba todavía, o sea, antes de eso, por ejemplo, estaba yo con un proyecto solista bien padre y me ponía tan nervioso antes de ponerme o sea, de salir al escenario que se me cerraban las manos. De los nervios. Pero se me cerraban de una manera impresionante, con una fuerza. Dios. Así mis amigos que estaban en el camerino, así yo les decía, es que intenta abrirme la mano. Y así me intentaban forzar y no se abrían. Y entonces se das cuenta que pues me presentaban, empezaba la banda a tocar y yo tenía que salir. Y con las manos así y con la guitarra colgada. Y yo así, güey, no la puedo abrir, no puedo tocar. Horrible, horrible. Y me acuerdo una vez que sí salí y dije, ay, ya, así no voy a tocar la guitarra, al fin están tocando ellos. Y empecé a cantar y todo, y empecé como a relajarme. Pero fíjate qué poder tan grande tiene la mente. Por eso, chicos y chicas, vayan a trabajarse. O sea, es importantísimo trabajarte, porque en el fondo tu cuerpo te está diciendo, por ejemplo, no quiero salir. Eso es lo que mi cuerpo me estaba diciendo. Sí, y la pregunta es, ¿por qué no quieres salir? La respuesta podría ser 1,000,000. O sea, porque me da miedo, porque no estoy preparado, porque no ensayé lo suficiente, porque 1,000,000 de cosas, ¿no? Porque no me gusta cómo me veo, porque lo que sea. Entonces, primero trabájate, te aceptas, trabajas en el tema de que los detalles técnicos como los ensayos o como lo que sea estén bien, y entonces sales y lo disfrutas. Y cuando cuando cambió ese chip, tuve shows impresionantes, o sea, que a la fecha lo recuerdo con mucho cariño y que sobre todo que conectaba con el público de una manera importante. O mis canciones. Hoy día hago una canción y si me hace sentir algo profundo, algo poderoso, cuando la grabo, esa energía queda como captada y luego con el paso del tiempo regresa la gente y me dice, no manches, que esa canción algo tiene. Y yo, claro, porque me hizo sentir desde el principio a mí también eso. Sí, le conectó, ¿no? Y fíjate que hablando de conectar con la gente, pues uno de los grandes éxitos que comentábamos al principio, me gustaría que nos platicaras cómo fue, pues toda esa travesía. O sea, primero, ¿cómo llegó Mundo de Caramelo a tu vida? O sea, ¿cómo te buscaron o cómo tú los buscaste? Y luego, ¿cómo fue el proceso de componer ese tema y el después, ¿no? ¿Puedes platicar un poco de eso? Claro. Para la gente que dice, claro que me acuerdo de esa canción. Creo que todos, al menos el coro, ¿no? Sí, lo sabemos. Mira, Mundo de Caramelo es una gran bendición en mi vida. Yo siempre agradezco tantísimo lo que ha sucedido con esa canción, porque esa canción me enseñó muchas cosas y no precisamente de la música, o sea, sí de la música por lo evidente, pero me enseñó muchas cosas también de los procesos naturales de las cosas. Fíjate que yo, justamente volviendo en ese momento al tema del dueto, nosotros pues estábamos componiendo todo el tiempo porque por el puro gusto y por el placer, porque sonábamos increíble y Pedro y yo somos muy buenos amigos y teníamos como una conexión muy grande al componer. Compusimos desde el principio grandes canciones juntos y fuimos un dueto que también inspiraba a otras personas en ese sentido, también como que ayudaba mucho, ¿no? El tema de la respuesta también de otros músicos, no sé, por ejemplo, muchos músicos querían tocar con nosotros y estaba bien padre, la verdad. Y le mando un abrazo y un beso a mi amigo. A lo que voy es que el tema de las canciones que nosotros hacíamos siempre era pensando en cuál iba a ser el set list de nuestros siguientes shows. Entonces teníamos como canciones que hablaban de amor, que hablaban de desamor, que hablaban de, por ejemplo, de la parte social, que hablaban de México. Siempre, o sea, nosotros hacíamos guapango pop. Entonces, siempre pensábamos en hacer algo distinto, que fuera un sello muy característico y que tuviera a la música folclórica impregnado, ¿no? en la sonoridad del dueto. Entonces, Mundo de Caramelo, una vez platicando, estábamos comiendo, saliendo de un evento y tal, y me decía, oye, ¿por qué no hacemos o sea, estábamos haciendo canciones que eran como temáticas, o sea, como que estaban relacionadas con algo en particular, ¿no? Entonces, él me dijo, ¿por qué no hacemos una canción de dulces mexicanos, güey? O sea, como que a lo mejor algo que tenga que ver con un amor, pero que sea como, o sea, que sea como un poco chusco y tal, o a ver, o sea, como, estábamos como debrayando, porque siempre como nuestras ideas eran así como, primero plasmarlo en la mente y luego como aterrizar algo, y luego a veces los resultados eran muy distintos. Y él
estaba enamoradísimo de su niñita que estaba chiquita en ese momento. Y y él como papá siempre, o sea, siempre me decía, ay, sopita para acá y sopita para allá. Y Sopita es increíble. Sofía, que ahora ya es toda una actriz y cantante increíble. Entonces, me acuerdo que me dijo, mira, te voy a mandar algo y tú lo trabajas en estos días. Va. Y a veces hacíamos ping pong de ideas, yo le mandaba una idea, él me la regresaba y así. O a veces nos juntábamos literal y empezábamos a componer. Entonces, muchas veces por el tema de agenda, nos mandábamos cosas porque pues ya nada más nos veíamos para ensayar o para tocar. Sí. Y entonces me mandó una idea y yo ese fin de semana me fui a acampar en un lugar que está en Atlacomulco, que se llama Locotal. Ya. Y me fui a acampar y me llevé la guitarra, afortunadamente, porque a veces no me la llevaba, ¿no? Entonces ese día me llevé la guitarra. Y ahí te va la escena, o sea, me acuerdo que me mandó la idea y me gustó mucho, o sea, dije, esto está bien cool, a ver cómo, pues, después, o sea, como que le dedico tiempo, ¿no? Entonces, me llevo la guitarra y entonces estaba dormido, después del camping y todo, y escucho un montón de niños jugando, súper cerquita, así como a unos 10, 15 metros de mí. Entonces, abro la tienda de campaña y veo a una señora con un montón de dulces, y siendo correteada por un montón de niños, ¿no? Así. Y entonces llevaba, pues, o sea, algodones de azúcar, paletas de las manzanas estas de caramelo, o sea, un montón de dulces. Y entonces me quedé así como viendo la escena y me quedé pensando y dije, qué chido que los niños, o sea, pues tienen como esa energía tan natural que no se nos debería de olvidar a los adultos. O sea, fue como mi reflexión en ese momento, así todavía así medio dormido, fue como, ay, qué chido ser niño. O sea, me quedé en eso. Entonces dije, claro, y me acordé de lo de la idea, me acordé de lo de la canción, de lo que habíamos estado hablando y tal. Entonces agarré la guitarra y empecé a desarrollar un poco pues sí, un poco como el mensaje y tal. Y me quedé pensando, dije, claro, una canción que hable de que quiero, o sea, que quiero un mundo mejor. O sea, más bien porque los niños, al final del camino, están en un entorno en el que pues, no les importa tanto las noticias y todas las cosas negativas. Lo único que quieren es jugar. ¿Y qué pasa si a los adultos se nos olvidara un poco ser adultos? ¿Y qué pasa si disfrutamos un poco más, no? Entonces, Mundo de Caramelo habla de que quiero un mundo mejor. O sea, en realidad pareciera una canción de niños, que sí, pero en el fondo habla de eso. O sea, habla de que quiero ser niño, o sea, quiero seguir disfrutando mi parte, pues no tan consciente, ¿no? De lo que es ser un adulto. Y entonces la canción quedó y tal, hablamos, o sea, nos empezamos a mandar pues, todas las ideas y todo, los dos estábamos muy contentos y como andábamos justamente como girando, dijimos, bueno, pues un día vamos a cantarla, a ver qué pasa, porque pues ni al caso como que cantarla nosotros, pero cuando la cantamos juntos, tomó una fuerza impresionante la canción. Y me acuerdo mucho que la gente empezó a decirnos, la canción de los dulces, pero antes de Dana y de todo, ¿eh? Okay. O sea, la tocábamos y había gente, porque nosotros hacíamos nuestros disquitos y los vendíamos, de eso vivíamos. Sí. Y entonces ya teníamos incluso, o sea, pues, era padrísimo porque nuestra gente, nuestro público compraba nuestros discos. Entonces iban a los shows y se sabían las canciones. Y ahí estaban un montón de canciones que después fueron famosas. Pero Mundo de Caramelo no la habíamos grabado porque no creímos que era como para nosotros. Y entonces me acuerdo mucho de una señora en un show, creo que en Monterrey o no sé dónde, que vio así el disco y dijo, no está la canción de los dulces. Y nosotros, no, todavía no la grabamos. Entonces me espero hasta que esté grabada. Y yo, wow. No, o sea, esas cosas nos pasaron con Mundo de Caramelo. Entonces, un gran amigo nuestro que en ese momento estaba trabajando en Universal, nos dijo, oye, ¿sabes qué? Pues escucharon el track, el equipo de Dana, y lo quieren grabar. ¿Qué onda? Nos aventamos. Va, órale. Y entonces Dana lo grabó el track. Y bueno, si hablara de la grabación, hablaría de muchas cosas muy chidas también que pasaron. Okay. Siempre ¿ves? O sea, a lo que voy es que lo que quiero decir es que las canciones tienen energía. Okay. Entonces, Mundo de Caramelo tuvo energía desde el principio, o sea, desde las historias de nosotros, luego los músicos que grabaron, por ejemplo, que hoy día son grandes amigos míos que tenemos proyectos juntos, pero también el productor, o sea, un montón de cosas que sucedieron que hicieron que Mundo de Caramelo se quedara en este disco. Este disco no pasó nada con el disco, o sea, fue un disco como que un disco de transición de Dana, y entonces llega la novela de Atrévete a Soñar
escucha Luis de Llano el track y deciden ponerlo como uno de los tracks más importantes. En un principio no se sabía que iba a ser el track central, pero el track se defendió en la pantalla, a la gente le empezó a encantar. Me cuentan muchas historias con respecto a cómo descubrieron que la canción tenía una magia especial y se convirtió en un boom impresionante. Después del track fue, o sea, bueno, no sé, pasaron muchas cosas muy chidas, y Dana evidentemente es una artista espectacular que desde el principio tuvo una esencia y una magia para interpretar Mundo de Caramelo, y conectó de una manera impresionante con la gente, y a la fecha yo sigo siendo muy feliz con el hecho de que la gente me diga, oye, es que me encanta Mundo de Caramelo y todo ese rollo, porque al final del camino, pues la historia es de la gente. O sea, nosotros sí, ok, la escribimos, pero la gente la hizo suya. Sí, la y apropió, eso ¿no? Muy chido. Sí, no, y qué gran historia, porque sí es una canción que pues a muchos se nos pegó, aunque no viéramos quizá toda la serie, pero sí parte de ella. Y es una canción que todo el mundo se la pone y dicen, ah, sí. Y muy icónica de Dana Paola, ¿no? Que digo, hoy todos los éxitos que tiene y que sigue haciendo. Sí. Pero bueno, que sea parte de esa gran historia, te has de sentir muy, muy orgulloso, ¿no? Sí, increíble. Sí, y creo que más que nada también fue en una época donde, bueno, pues como dices, éramos niños nosotros y era ver incluso hasta las telenovelas con tu mamá, ¿no? Porque era lo que... Llegabas de la escuela, ¿no? Llegabas de la escuela, yo voy a ver mi telenovela, ¿no? Y si quieres ver la tele, es esta. Porque pues obviamente antes, y bueno, menos ahorita, ¿no? Pero si antes no había como tanta posibilidad económica como para tener más de una tele, ¿no? Y que el niño tuviera en su cuarto y que, es más, a veces ni siquiera tenías tu propio cuarto, tenías cuarto compartido, ¿no? Con alguien más. Entonces, yo sí me acuerdo, o sea, yo sí me aventé toda la novela, ¿no? Porque pues al final era lo único que se podía ver, ¿no? Cuando la señora de la casa decía... es la novela, ¿no? Sí, era la novela de Day. Entonces, sí, yo me acuerdo mucho de esa canción y de hecho, yo desde el primer día que la escuché se me hizo muy pegajosa. Sí. Como que luego se te impregna el corito, sí. El todo, ¿no? Y bueno, o sea, creo que el simple hecho de saber que detrás de una gran canción debe haber también un gran compositor o debe haber un gran escritor, porque... pues mucha gente que no sabe probablemente piense que Dana fue la que lo escribió o la que, ¿sabes? Sí, puedes llegar a pensar, ¿no? Como que sí, porque tú lo buscas y es así de, Dana Paola, Mundo de Caramelo. Y te sale, ¿no? Mundo de Caramelo, Dana Paola, porque es el intérprete. Pero la mayoría de las personas que a veces escuchamos probablemente un sencillo de algún músico famoso. Por ejemplo, otro de ellos es con Alejandro Fernández, ¿no? Sí, que tú creerías que él escribió sus canciones, claro, o las escribe, ¿no? Claro, y tú estás metido en que, esa la canta de Alejandro Fernández, entonces es de Alejandro Fernández, pero no. Sí, no. O sea, creo que, yo creo que el trabajo súper importante que estás haciendo, Carlos, detrás, es lo que ellos como intérpretes se pueden sentir como conectados, porque tú podrás escribir la mejor canción y a ti te puede llenar, pero si tú no compaginas con la persona que va a interpretarlo y que sienta como con la energía con la que tú lo escribiste, siento que no sucede la magia, sí, ¿no? O sea, siento que sí sería algo vacío, como, pues sí, es la voz de Alejandro Fernández, a quien no le gusta Alejandro Fernández, pero detrás de eso hay una historia, tú lo escribiste pensando en algo, ¿no? Y interpretando tú mismo algo, ¿no? Como justo como dices, Chris, esta parte de me hace tanto bien, ¿cómo fue el proceso? Porque por ahí vi, no sé si sea cierto, pero en internet por ahí vi algo que tú la compusiste, él la interpreta y que tocaron juntos o algo así vi, no sé si, ¿cómo sucedió eso? ¿Cómo sucede esa parte? Mira, ahorita con respecto a lo que estás diciendo, Chris, me parece que hay mucha magia en todos los eslabones de la cadena. O sea, yo sé que a veces se cuestiona mucho este tema del compositor, de la compositora, de, oye, pues siempre quedan como detrás, no los mencionan y tal, y por eso la gente no los conoce, ¿no? Yo creo que ahí particularmente uno va buscando va tocando sus puertas, la vida te va poniendo las situaciones, etcétera. Y lo que quiero decir con el comentario es que los artistas, los intérpretes, imprimen una energía
poderosa y también imprimen su talento. O sea, sí, me hace tanto bien, por ejemplo, en el caso de esta canción. Es un resultado de un trabajo autoral, pero en el momento en el que Alejandro entra al estudio y graba, él también imprime una magia impresionante. Y gracias a esa mezcla o a esa unión de esos eslabones, se puede generar, en el caso de Me hace tanto bien, por ejemplo, una canción pues también tan poderosa que ha conectado con miles de personas. Y falta un eslabón que para mí es un eslabón muy importante, que es el público. Okay. Y a mí me encanta decir que la historia le pertenece a la gente. O sea, por ejemplo, si yo digo, yo soy la hoja que lleva el viento que va volando a tu alrededor, y tú eres el aire que me levanta y que le da fuerza a este amor. Esa imagen fue diferente para ti, que para ti, que para mí. La hoja tiene un tamaño distinto, el aire está en un entorno distinto, todo es distinto. ¿Por qué? Porque tú tienes tu historia, y yo tengo mi historia. Entonces, cuando tú escuchas esta canción, ¿de quién es la canción? Es de quien la escucha. Porque cuando la escucha la persona, está imaginándose un entorno personal. Se está imaginando su propia vida. ¿Me explico? Sí. Ahora, eso a mí me parece muy, muy, muy mágico. Y por eso en un principio yo decía que soy una persona muy afortunada. No puedo más que agradecer. Porque hago lo que me gusta y aparte conecto con gente. Claro. Aunque no me conozcan. O sea, a lo mejor, por ejemplo, ahorita alguien nos está escuchando, nos está viendo y no sabían que yo había escrito esa canción, por ejemplo, ¿no? Pero ya estábamos conectados porque esa canción a lo mejor tuvo que ver con algo en su vida. Claro. ¿Me explico? Sí. Y volviendo al tema de Alejandro, estábamos en la misma discográfica, en Universal, y el director artístico de Alex era director artístico de nosotros también. Y surgió esta idea ya había sido un éxito la canción. Alex ha grabado esta canción varias veces porque ha sido una canción importante en su carrera. Y había la idea de crear un disco en vivo porque platicando con el productor de Alex, que era el productor de nosotros también en ese momento, en ese disco que estábamos haciendo, él decía, me acuerdo mucho cuando me comentó esto, decía, es que ¿sabes qué? A mí me encanta Alejandro en vivo. O sea, la magia del potrillo frente a un escenario, la proyección, la fuerza, toda la energía sonora, es difícil que se refleje en un disco. O sea, como que es muy diferente escuchar a Alejandro en vivo que a Alejandro en disco. En ambos es increíble. Pero me acuerdo mucho que decían, es que hay que hacer algo en vivo porque queremos volver a captar esa gran magia, por ejemplo, que él había tenido en un disco en Bellas Artes, hacía ya algún tiempo. Entonces, se creó un disco en vivo y aparte querían algo íntimo. Entonces, ese disco lo grabamos en el lunario del auditorio para fans muy, muy cercanos. O sea, era algo como muy de culto, ¿sabes? O sea, muy para los fans más cercanos a Alejandro y tal. Y entonces, como Me hace tanto bien, había tenido mucho éxito, nos dijeron, pues, ¿por qué no exploramos la idea de hacerlo? Entonces, Alex nos invitó a cantar con él. Y me encanta ese arreglo, me encanta, porque el arreglo fue diferente, la energía en vivo fue distinta. Siempre que veo el video por ahí, búsquenlo, hay un video que se llama Me hace tanto bien en vivo, creo. Y es la grabación de ese disco, por ahí anda el disco se llama Revolución, le fue también muy bien. Y es increíble cantar así al ladito con uno de tus artistas favoritos. Sí, claro. y también un poco aprender de esa energía, ¿no? De eso que tú de pronto eres espectador cuando todavía te estás soñando a dedicarte a esto y lees los créditos, ¿no? Yo me acuerdo que siempre leía, a ver, ¿quién hizo esto? ¿Y quién grabó aquí? Siempre, ¿no? Entonces ya estar en ese escenario, estar con los músicos que tú siempre habías admirado,
estar con el productor que habías admirado también por mucho tiempo, el artista y tal, y crear algo juntos, pues es algo impresionante. Esa es la historia de por qué cantamos juntos. Y yo creo que ahí compartimos todos ese pensamiento, ¿no? De a veces una canción puede significar completamente distinto para otra persona, ¿no? Y cada uno le da ese sentido. Y a veces incluso la canción a lo mejor ni siquiera trata de lo que te hace sentir, pero para ti es algo diferente y tú lo expresas, ¿no? Y justamente esa es una de las cuestiones, creo, más importantes a la hora de interpretar la música o a la hora de hacer música, que puedas justamente llegar a esa persona que le puede cambiar la vida. Yo siempre, toda la vida he dicho que la música tiene el poder para cambiar la vida de quien sea. Y así toques para una persona, toques para 1000, con que toques una sola persona, con que toques un corazón de una persona que diga, wow, esto era lo que necesitaba. Yo dije, eso es lo que creo yo, que para eso está la música, ¿no? O sea, de poder cambiar la vida de alguien. Incluso ha habido muchos estudios de gente que se ha salvado con la música, ¿no? Que ha pensado en suicidarse, en quitarse la vida, que se ha pedido así como, pues no sé, o sea, que está pasando por una situación que no sabe cómo salir y de repente escuchas una canción y esa canción te dice, pues aguanta, ¿no? O sea, échale ganas o no sé, o sea, algo que le transmite, lo cambia y dice, esa canción es la que me salvó, ¿no? Y creo que eso es algo bien importante de interpretar porque, pues la gente que no está en el rubro de la música o que no es músico, pues puede ser como, pues, como lo que se dice, ¿no? Como oyente. Como de, pues sí, o sea, pues está padre la canción, ¿no? Pero tú como músico sí dices, no más, está súper perro lo que están haciendo. O sea, los tiempos, el arreglo, o sea, ¿sí me explico? Sí, la apreciación, ¿no? Claro. O sea, toda la apreciación rítmica sí es así como diferente para un músico, ¿no? Y es por eso que creo que somos tan exigentes también en nuestro rubro. Igual a ti, o sea, a ti te debe pasar lo mismo en las cámaras, ¿no? Cuando estás grabando y de repente algo no te sale o que la luz ya se movió y que esto y tú te pones hasta lo mismo, ¿no? Entonces... Sí, no, totalmente. O sea, al final, como dices, la exigencia pues también te hace ver otros detalles que a lo mejor la gente no ve. Y una de las dudas, pues yo creo que más grandes para la gente es, o bueno, por ejemplo, para los músicos a lo mejor amateurs o que están como ya queriendo quizá incluso poder vivir de la música y que dicen, bueno, yo no tendría problema en hacer una rola por encargo, ¿no? ¿Tú cómo o qué consejo le darías para alguien que quisiera a lo mejor meterse en un rubro así en donde quizá es muy bueno componiendo, pero tal vez no tiene tanta audiencia o no logra como estructurar como su propia audiencia, pero podría hacer algo así? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué consejos les darías? Mira, creer en sí mismos, eso me parece que es como el paso 1. ¿No? Okay. Y eso conlleva un montón de cosas. O sea, tú no puedes creer en ti si no te construyes, si no trabajas en tu propia música, ¿no? La gente que, como dices, quiere hacer música. La música, lo bueno es que tiene un montón de posibilidades, como les decía. O sea, yo, por ejemplo, me sorprendo de cuántas posibilidades tiene la música. Sí. Y que yo creo que todas las posibilidades son interesantes y todas las posibilidades son mágicas, porque la música, como ahorita tú lo estabas diciendo, creo que en otras palabras, o sea, es curativa, o sea, es una forma de sanarte, es una forma de conocerte, es una forma de disfrutar la vida. Entonces, creo que es importantísimo creer en ti con base en tu trabajo, o sea, con base en lo que haces, con base en cómo te construyes y ver cómo construirte como persona también. Me parece que hoy día hay muchísimas herramientas para poder profesionalizarte y perfeccionar lo que haces. Me encanta la hipercomunicación en ese sentido, porque tienes, por ejemplo, podcasts interesantes en donde se habla de cosas que puedes aprender literalmente, ¿no? Yo quisiera compartir el hecho de que siempre estoy buscando, o sea, siempre soy muy curioso, entonces al ser muy curioso siempre estoy buscando cómo hace él eso, ¿no? ¿Cuál es su forma de ver la música? Como te dijo a ti tu maestro, ¿no? Pues escucha algo que no te guste, por ejemplo, ¿no? Esa enseñanza es algo que te compartió desde su perspectiva. Y a lo mejor hay otra persona que te dice otra cosa.
y que se contrapone. Pero lo que te quiero decir es que si tú escuchas a los dos y practicas a los dos, podrás encontrar cuál es tu forma de acercarte a eso. ¿Me explico? Claro. O sea, lo que quiero decir es que creo que ahorita con tanta comunicación y con tanta información es mucho más fácil en ese sentido poder como centrarte en las cosas que tú quieres, estructurarte y entonces ejecutar. Porque creo que se trata de hacer. O sea, siempre se trata de hacer. Sí está padre que tengas grandes ideas, sí está padre que tengas una gran predilección por la música porque te guste mucho, pero tienes que hacer. O sea, nada va a... nunca hay, ¿cómo se dicen? Shortcuts, atajos. O sea, no hay atajos. En realidad no los hay. Lo que pasa es que cuando tú ves que alguien es muy exitoso, es por algo. Es porque estuvo trabajando muchísimo. Creo que también es importantísimo el tema de la parte personal, trabajarte. Te voy a decir por qué. Porque por ejemplo, en la industria de la música, tiene que ver mucho también con tus relaciones interpersonales. Tienes que ser hábil con el tema de cómo te relacionas. Entonces, si sabes relacionarte y si empiezas a encontrar una forma de poder compartir con los demás de una forma saludable, vas a ser capaz de crecer, de hacer crecer y de aprender y de automejorarte constantemente. Entonces, creo que el tema de dedicarse a la música es una gran posibilidad de éxito. ¿No es un medio fácil? Pues no, o sea, yo creo que ningún medio es fácil, o sea, yo creo que es tan fácil o tan difícil como tú mismo lo quieras ver, ¿no? Si por ejemplo, hace poco estaba escuchando a un artista que admiro mucho, que decía, cada que te cierran una puerta o cada que te dicen que no, te están haciendo un favor. ¡Qué poderoso! Sí. Me quedé pensando porque dije, claro, por todos los nos que me han dicho a mí y todas las puertas en las narices, han hecho a un Carlos mucho más fuerte y un Carlos que ha regresado y ha dicho, ok, ¿por qué me cerraron la puerta? Ok, no me gustó, no gustó esto, ¿no? Ok, lo voy a rehacer y voy a ver en dónde puedo tejer un poco mejor las cosas. Y entonces toma todo el sentido esto que te estoy diciendo de que cada no es un favor que te están haciendo, porque si tienes la determinación de reinventarte, vas a regresar mucho más empoderado. Wow, qué interesante esto que dices. Algo que se me queda mucho es lo de las relaciones. Creo que es muy importante también en la música. A veces no solo enfrascarte en que quizá tocas poca madre y escribes poca madre, pero tal vez necesitas también trabajar el lado de poderte relacionar, ¿no? Me imagino que también es parte de vender tu trabajo, ¿no? De ofrecerlo. Y ese proceso también es importante trabajarlo, porque sí muchas veces pasa en el ámbito creativo que quizá cuesta trabajo relacionarnos con las personas, pero también ahí está la diferencia en que puedas encontrar a lo mejor el camino más fácil o pues también complicártelo un poco más, ¿no? Ahora, una duda que tengo es, bueno, más bien, ¿hay algún artista que te gustaría como colaborar, así que digas, tales artistas quiero como hacer algo nuevo con ellos o trabajar? Mira, que tengas en mente. Claro, hay muchos artistas que escucho por el puro gusto, ¿no? Me encanta la gente que hace letras interesantes, o con las que a mí me hacen sentir, ¿no? Cada persona encuentra como sus matices y encuentra como su artista predilecto por lo que sea, ¿no? O sea, te gusta porque por lo que dice o por el ritmo o por lo que sea. A mí me encantan los cantautores que de pronto logran tejer una obra de arte. O sea, particularmente a mí me encantan las canciones que tienen mucha sustancia, ¿no? Tanto en la letra como en la música. Ahorita que estás diciendo el tema del ritmo. O sea, de pronto escuchas a Sting, por poner un ejemplo, y es como muy holístico lo que hace, porque, por ejemplo, ¿no? Alien a New York, ¿cómo es esta canción que tiene una métrica súper extraña? Englishman in New York, ¿no? Para los batacos, ¿no? Que es, o sea, como que el ritmo no es tan fácil de detectar, ¿no? Pero la letra es súper diferente. Está describiendo a una persona que es alguien de fuera y describe un poco cómo se siente y cómo va interactuando y tal. Y tuvo como todo. Entonces, por ejemplo, me encantan los artistas que
tienen una armonía interesante y una rítmica interesante, pero la letra es increíble. O sea, como que ese tipo de proyectos me llaman mucho la atención. En ese sentido, te podría decir que de los que he visto recientemente, que me ha gustado mucho lo que vi, vi a Sanz, hace poquito, que lo he visto varias veces, pero que en este último concepto que trajo, me pareció muy impresionante la parte de la producción, acompañado de canciones muy, muy interesantes. Me impactó Cani García, que la vi hace poquito. Está haciendo un buen de colaboraciones. Está increíble, Cani, porque cañón. ¿sabes qué? Me emocionó mucho que hay momentos en los shows en donde simplemente toca la guitarra y empieza a entrar en una energía muy peculiar que solo ella y cada artista no puede lograr, solo, o sea, en ese contexto, y empieza a cantar su propia historia y la ves que está como muy ensimismada, pero que esa energía la está proyectando y la está compartiendo, y entonces volteas a ver a todo el auditorio, ¿no? El recinto donde esté, y dices, no manches, ¿cómo es posible que miles de personas estén sincronizadas con su corazón, sí, diciendo una historia que además para cada quien es distinta? Porque volvemos al tema de que la historia es de la gente, no de ella. Entonces, por ejemplo, te acabo de decir a dos, Alborán igual también hace poquito lo veía en acción y también me provocó lo mismo. O sea, me parece que ellos tres estaría bien cool que hiciéramos algo, porque además siento que somos muy afines artísticamente, ¿no? O sea, como que mis canciones tienen ese tipo de característica. Entonces, así en español creo que ellos, ajá. Órale, ojalá se hagan esas colaboraciones. Ojalá increíble escucharlas. Oye, ¿hay algún género que digas, no, sí no me gusta, no haría de este tipo de música? Pues mira, no puedo decir que no haría ese tipo de música porque no me guste, porque pienso más en el tema del código postal. Uh-huh. ¿Qué quiere decir el código postal? La verdad, escucho de todo. Okay. Me encanta escuchar de todo. Yo creo que hay cosas muy buenas en todos los géneros. Y que no me metiera en un género, que no me metiera en un tipo de música, más bien tendría que ver con un tema de habilidad. Es decir, uh-huh, o sea, yo no podría cantar, a lo mejor, no sé, algún tipo de género, pero porque no sea parte como de mi código postal, claro. ¿Me explico? Entonces, pues a lo mejor sería muy complicado porque no podría hacerlo bien. Pero me gusta todo el tipo de música, me gusta, escucho de todo, pero uh-huh, de todo, así. Me considero una persona que como curioso, me gusta estar descubriendo música todo el tiempo, escuchar muchísimo, eso sí, o sea, la música es parte de mi día a día, ¿no? Es como respirar así, tal cual. Que por ahí estaba viendo el podcast que hiciste ahí con Christian Bibb, que le mandábamos un saludo. Un abrazo. Lo esperamos acá, ya le habíamos mandado la invitación. Vente para acá, Cris. Y hablabas algo que me pareció muy interesante sobre que hay música artística y música como sintética, digamos. Uh-huh. Como que se me hizo muy interesante porque sí, justo dices, hay música que sí es un arte, ¿no, Chris? Que dices, esta música como que, pues sí te hace sentir algo muy fuerte, pero también hay música que dices, no te hace sentir nada, pero nada más te hace mover las caderas, ¿no? Sí, yo creo que ahí el gusto se rompe en géneros, ¿no? O sea, creo que para muchas personas probablemente más bien no es, yo siento que no es que no te guste, más bien como que no te atrapa o no es como tu estilo, ¿sabes? No te sientes identificado. Sí, o sea, como que no te identificas y piensas que está mal, ¿no? Pero al final es una expresión musical. Y, o sea, a mí lo único que sí de repente me sacaba mucho de onda era que, o sea, cuando hubo todo este desmadre de las marchas y que también, pues toda esta parte de querer cancelar canciones, que, o sea, por ejemplo, que querían cancelar una de Alejandro Fernández, ¿no? La de Mátalas, ¿no? Y no, y es que eso, y yo así me quedaba, o sea, pensando, relacionando, dije, ¿prefieres cancelar esto a canciones en el aniceto? Ajá, o sea, o cosas así que por ejemplo, en el reggaetón últimamente yo he visto un cambio hacia un ámbito más vulgar, porque esa es la realidad.
O sea, son como cosas más explícitas cuando era el reggaetón de los 2000, ¿no? Que era más implícito, como que sí había cositas ahí como, ¿sabes? Dame más, o sea, como antes era ciertas cosas. Dame más gasolina, ¿no? Y ahora sí, es más... o rompe o cosas así que era de Daddy Yankee, cosas así que estaban muy padres y decías, bueno, o sea, sí te hace mover también porque al final el reggaetón hace eso, ¿no? El ritmo de reggaetón es el que te genera que te muevas, ¿no? Pero la letra o la música ya es donde yo ya no compagino con los nuevos artistas que están literalmente, ya no hay pudor, ¿no? O sea, ya la letra literalmente, explícitamente está diciendo, o sea, por ejemplo, la otra de que si tu novio no te ama, bueno, perdón por la expresión, ¿no? Ya sabes cuál es la qué canción. Bien te la sabes, mi Cris. No, pero es que es una frase, una oración que se te queda. Porque Sí. dices, No, además la escuchas todo el tiempo, escuchar ¿no? eso. En Y entonces, reuniones o así. justo, y entonces de repente la misma persona que te dice deberían cancelar Mátalas, se pone a bailar esa madre, ¿no? Y la canta, y, o sea, y está así hasta... Sí, sí, sí. O sea, como hasta en un sentido podría ser incluso hasta puerco, ¿no? Como de sí, me gusta, ¿no? Y que se ve así, y sí es cierto, ¿no? Que si tu novia no te ama, ¿no? O sea, creo que hay ciertas cuestiones que pueden a lo mejor y alterar lo que probablemente pudo haber sido una buena rola, ¿sabes? Porque al final el reggaetón, cualquier tipo de reggaetón y el mismo ritmo de reggaetón, Sí, o siempre te va a provocar el movimiento. Los corridos tumbados, que también están bien explícitos, ¿no? Entonces es ahí donde yo discrepo mucho de esa gente, ¿no? O sea, aunque tú no seas músico y aunque no sepas apreciar a lo mejor musicalmente una estructura, un ritmo o así, creo que hay cosas que dices, o sea, tienes que, o sea, fondear más hacia la letra, ¿no? O sea, Mátalas de Alejandro Fernández es muy bonita, o sea, independientemente de lo que dice, trae ahí como varias, ¿cómo decirlo? Como, pues no antónimos, pero más bien, o sea, como que mátalas, pero con besos de dulzura, ¿no? Okay. Sí. O sea, sí me explico, o sea, como ese tipo de cuestiones. Y de repente es como, no, esa la tienen que cancelar porque dice que tiene que matar a la mujer, y yo así de... No, es vato, explícito, o sea, ¿no? sí, claro, es como implícito, ¿no? O sea, pero el implícito hacia algo bueno, hacia algo bonito. Entonces, esa parte es la que creo que la gente debería empezar a analizar lo que está escuchando. Eso es, o sea, como consejo. ¿Tú qué opinas, Carlos, sobre eso? Bueno, Mira, un amigo hace poquito, escuché dos cosas muy interesantes hace unos días. Una de ellas, un amigo decía, cada quien es responsable de lo que escucha. Y me parece un punto de vista interesante, ¿no? Porque pues eso quiere decir como que a grandes rasgos, pues libre albedrío, cada quien escucha lo que quiere. Y otro amigo en otro podcast estaba diciendo que es una cuestión también de, o sea, de generaciones y de cómo una generación en la que quizás estás pues descubriendo, ¿no? Estás investigando tus gustos, tus placeres, lo que sea. En ese momento lo que quieres es moverte y pues disfrutar y divertirte, ¿no? Entonces, con estas dos cosas que escuchaba de distintas opiniones, me quedé pensando que es una cuestión de contextos. O sea, hay contextos para todo y también, o sea, por ejemplo, en el tema de la música que es para bailar, pues su contexto es hecho para bailar, ¿no? Y me encanta este tema de que cada quien es responsable de lo que escucha, ¿no? Porque eso también libera mucho el tema de, ok, pues esa letra a lo mejor le parece muy fuerte a ciertas personas, pero a otras personas les encanta y las hace bailar, etcétera. O sea, yo particularmente lo que creo es que la música que a mí me gusta tiene ciertas características. Y a eso me refería cuando estaba platicando con Chris, que la música que tiene cierta sustancia y ciertas características que a mí me gustan mucho, la aprecio y me encanta. Y eso no quiere decir que, o sea, como que satanice, ¿no? O sea, no sé cómo decirlo, como que descarte, es lo que quiero decir. O sea, no quiere decir que yo descarte a lo mejor otras canciones que tienen otro tipo de características. Al final del camino creo que es una cuestión de contextos y vuelvo y digo, tiene que ver mucho con el tema del código postal.
Y no me refiero a la parte geográfica, sino me refiero a lo que te construye. Tú vas decidiendo qué te gusta, Claro. por qué te gusta esto, por qué no te gusta esto, y listo. Y sí, pues sí, o sea, hay muchas cosas que sí dices, ching, o sea, está heavy, ¿no? Esta Sí. letra, ¿no? Por Sí, ejemplo. sí. Y existe, y hay gente que la que conecta. Entonces creo que más bien se trata de ir poniendo tu granito de arena, en el caso de nosotros, de la gente que nos dedicamos a hacer música, y vas poniendo ahí tu granito, y es padrísimo darte cuenta que hay gente que le encanta, y qué padre, y ya está. Y los demás, o sea, los demás granos de arena que están en el universo de la música y de la oferta de la música, pues serán una opción. Y la gente pues, lo tomará, ¿no? Y ya está. O sea, como que siento en ese sentido que, pues sí, no me identifico tanto a lo mejor con el tema de la radicalidad, ¿no? O sea, de decir, no, eso no me gusta a mí. Sí, para cerrarte a una nada. idea Sí, y no, ya, ¿no? creo que más bien tiene que ver con que aprecio y me encanta como descubrir, ¿no? las fórmulas de otros artistas, y cuando está chido, o sea, porque hay cosas bien chidas que son de géneros que a lo mejor no conozco, no escucho tanto, pues sí tienen ciertas características que digo, mira, eso está padre, ¿no? O no, eso no, creo que eso no sería parte de mi código postal, ¿no? De Sí, lo que que escucho. dices, a lo mejor esto no es tan probable que haga algo, pero tampoco te cierras así de nunca lo voy a hacer, ¿sabes? Exacto. Porque la vida da vueltas y puede ser que en algún punto quieras explorar eso y digas, pues a ver, vamos a ver cómo es. Oye, y una también de las preguntas que teníamos Chris y yo era, ¿cómo funciona, por ejemplo, el tema de las regalías? O sea, tú hiciste una canción y te dicen, oye, esa canción la quiero usar para, no sé, para tal artista y la interprete. ¿Cómo es eso? O sea, ¿te dan un porcentaje de qué? ¿O es un pago y ya? ¿O cómo es eso de las regalías? Mira, cuando creas música, lo importante es conocer la cadena de todo lo que tienes que hacer, de cada uno de los eslabones. El primer eslabón, pues obviamente es crear. Después viene el tema de proteger, es decir, registras y todo lo que se tiene que hacer para proteger la obra. Y una vez que está todo protegido, viene la parte de la explotación. A lo mejor la obra la canción que te pidieron pudo haber sido que te la pidieran específicamente para algo. Entonces ya viene como ese objetivo muy claro por el cual vas a recibir, ¿no? Regalías. Entonces, por ejemplo, voy a hablar de una canción que ya está grabada, por ejemplo, me la graba un artista, y lo que se tiene que hacer es que se registra la obra, y la obra se registra también en una sociedad de gestión colectiva, que es un organismo que se encarga de recabar las regalías. Y tú como autor, muchas veces, en mi caso, por ejemplo, tienes una compañía que representa tus intereses autorales. Estas compañías se llaman editoras o compañías editoriales. Entonces, en mi caso, me representa Sony Music, y Sony ve por mis intereses desde el punto de vista autoral, y entonces la sociedad de gestión colectiva recaba los distintos tipos de derechos, porque hay derechos distintos, cada derecho genera un tipo de regalía, y se hace una administración, se recaban las regalías, y después eso viene a la parte editorial y a la parte del autor. ¿Vale? Entonces, voy a poner un ejemplo, uno del tipo de regalía, la ejecución pública. ¿Qué quiere decir ejecución pública? Pues, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el público, con que el público escuche tu música. Puede ser, por ejemplo, un show, ¿no? En un show tú vas y eso es ejecución pública de una canción, ¿no? Entonces, ese derecho se paga, esa regalía se paga, por ejemplo, en el caso de conciertos, dependiendo de la taquilla, ¿no? Te dan un porcentaje de esa taquilla. Hay un porcentaje que va a los autores. En el caso, por ejemplo, de los shows, es el 6% de la taquilla. Y eso se prorratea o se calcula de acuerdo al número de canciones y los autores de esas canciones. Oh, ya. ¿Vale? Se divide como se entre divide. todos. No sé si toca un artista en ese momento 15 canciones. Exactamente. Y ahí 12 son compositores. Exactamente. Entre esos dos, o sea, el 6% de el 6% todos de la taquilla va para esos autores. Ok. Exactamente. Pero, por ejemplo, podríamos hablar de streaming, que cada reproducción, dependiendo del tipo de tienda digital, te va a generar una regalía.
O, por ejemplo, la radio te va a generar regalía, la televisión te genera regalía. O sea, realmente todo donde se ejecuta tu obra te genera regalías. Y esas regalías, vuelvo y digo, son recabadas por la Sociedad de Gestión Colectiva, en el caso de México, la Sociedad de Autores y Compositores de México, que se encarga de esta labor, y después se genera pues la repartición, ¿no? del dinero. Oye, está súper interesante. Está bien padre. Sí, y Está de bien hecho, pues creo que para toda la gente que pues está viendo o escuchando este episodio, pues ya tiene ahora Una sí noción. que los consejos, ya tiene la noción de cómo es generar a partir de tu creación musical. Y bueno, pues estamos llegando ya casi para cerrar el programa, y antes de irnos quisiéramos que estuvieras con nosotros en la sección de los 5 datos curiosos. Esa es una nueva sección del Fondo Negro. Y bueno, pues son 5 puntos que pues vamos a comentarlos. Y pues nos dirás si ya tenías a lo mejor y algún conocimiento o algún avistamiento de estos puntos. Va, súper. Y si no, pues todos aprendemos, ¿no? Échanos los datos. Perfecto. Pues el primer punto se llama contrapunto. Es una técnica musical que implica la combinación simultánea de varias líneas melódicas independientes, cada una con su propio ritmo y contorno melódico. Muy bien. Okay. Sí, el contrapunto es súper importante en la música. Es complementario. Excelente. Muy bien. La siguiente, técnica de canon. En esta técnica, una melodía se imita exactamente por una o más voces después de un cierto intervalo de tiempo, creando un efecto de eco. Que de hecho creo que esta técnica de canon la aplicaba mucho Pandora, me parece. Pues se ocupa muchísimo en la música pop porque el tema de la repetición, que es justamente esto, es parte de hacer una canción memorable. Es parte de que la gente diga, se me quedó pegada, no me la puedo quitar. Tiene que ver un poco con las repeticiones y con los cánones. Sí, está bien interesante, y en algún momento en alguna clase de canto lo tuvimos que hacer. Y si era como que terminabas como el primer verso y ellos seguían con el segundo, pero la otra mitad empezaba el primer verso y tenías que conjuntarlos, aunque para que se escuchara bonito, ¿no? Porque si tú estás cantando algo y de repente yo ya sigo y tú empiezas a cantar, y así se empieza a hacer el canon. Y vas 3, 4 personas o más. Sí, repeticiones. Está padre. La tercera es la forma sonata allegro. Es una estructura musical común en la música clásica que consta de 3 secciones principales: exposición, desarrollo y recapitulación. ¿Has tenido esta parte o bueno, la has aplicado tú, esta forma de sonata allegro? Mira, no lo he aplicado como con esa técnica, pero creo que la música clásica es una gran base para toda la música en general. O sea, como ahorita estábamos diciendo, ¿no? O sea, por ejemplo, en el tema de la música contemporánea y popular, hay muchas cuestiones técnicas de la música clásica que se ocupan, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las repeticiones con otros instrumentos y tal, siempre es parte de la intención de que la canción pueda llegar a ser memorable y que se te pueda, que sea pegajosa, ¿no? Claro. O pegadiza. Y así como aspectos muy específicos, creo que también como que le pertenecen al género, ¿no? Ya. Sí. Excelente. El cuarto punto es el uso de leitmotiv. Es una técnica donde se asigna un motivo musical específico a un personaje, objeto o idea en una composición, creando una asociación emocional o temática. Claro. Creo que también tiene que ver un poco con la música contemporánea popular. O sea, creo que hay muchas cosas, por ejemplo, células. Ahorita de lo que están hablando es de una célula melódica, de una línea, ¿no? Y esa línea asignada a algo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los estribillos o de los coros, como comúnmente se conoce, hay una célula que es como la célula protagónica, puede ser una célula climática, y esa célula hay que estarla replanteando de distintas maneras con tal de no aburrir, pero no perder justamente a esta célula, ¿no? Ya, y esta, o sea, se podría interpretar, por ejemplo, para bailes icónicos mexicanos, por ejemplo, como el baile de los viejitos, que tiene una música muy específica, ¿no? Yo creo que es sí, ¿no? Sí, podría ser. Seguramente. Es un ejemplo, sí. ¿no? Y último punto, la polifonía. Esta técnica implica la superposición de varias líneas melódicas independientes que crean armonías complejas, comúnmente asociadas con la música renacentista y barroca. Qué padre. Okay. Qué padre. Sí, pues la polifonía puede, o sea, vuelvo a traducirlo en la música contemporánea, tiene que ver con
con el arreglo, o sea, con la producción como tal. Puede ser que tu célula melódica principal, que sea la de la línea de canto, por ejemplo, que esté acompañada de otras células en la producción y en el arreglo, que no se peleen, pero que se complementen y que creen armonía, ¿no? Entonces, la armonía es crear los acordes. Entonces, por ejemplo, están creando un acorde con distintos tipos de instrumentos, ¿no? Y con melodías distintas, está padre. O sea, y hay que tener cuidado también con eso, siempre en el tema de la producción, porque si se pelean, entonces puede ser como un caos, ¿no? Una explosión, Sí. explosión de ritmos. Pues bueno, Carlos, estamos llegando al final de este Al episodio. final, amigo, ya Quisiéramos estamos llegando. agradecerte de corazón haberte Gracias, dado Chris. este tiempo para estar con nosotros. A mí en lo personal me encantó esta entrevista. Sí, Espero muchas que gracias, a todos Carlos. les guste Estuvo también. Muchas muy gracias, padre, Max. ¿eh? Y Gracias. para todos aquellos que te quisieran seguir en alguna red social, que pudieran seguir tu La trabajo pista. y la pista y cualquier cosa que puedas ver, a lo mejor incluso clases de composición o no sé si Cursos, ves porque cursos bueno, o algo. fíjate que apenas diste un campamento y bueno, para la gente que diga, no solamente hay como clases, sino campamentos donde se van, les enseñan a componer y bueno, con más músicos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ¿en qué redes sociales te pueden encontrar? Mira, en todas las redes sociales estoy como Carlos Lau Music. Lau Ok. es L-A-W. Y también, si quieren conocer un poco más de mi carrera, pueden ir a www.carloslaumusic.com. Ahí están así como todos los detalles. Ok. Y con respecto a tener cercanía a todo lo que estoy haciendo y sobre todo de compartir, pues sí, siempre estoy haciendo cosas. Por ejemplo, llevo ya pues, como 13 años o 14 años en la Sociedad de Autores y Compositores de México, siendo el subdirector del taller de composición, que es un espacio, un semillero muy importante en la industria. Y pues es una fortuna estar ahí porque convivo con muchísimos artistas muy importantes. Ahí estoy de fijo siempre y somos un grupo de amigos, artistas que nos encargamos pues de compartir, ¿no? Todas nuestras experiencias y nuestra técnica. Y a la par de eso, siempre estoy un poco colaborando con más amigos y amigas de la industria, haciendo justamente esto como lo acabas de mencionar. Colaboro, por ejemplo, con mis amigos de la Escuela Alternativa de Música, que tenemos ahí un espacio de desarrollo artístico y de pues, compartir, ¿no? Nuestras experiencias. Y bueno, constantemente luego estamos, ¿no? O sea, como ideando, oye, pues, ¿qué hacemos ahora para acercarnos a toda la gente que le gusta hacer música y que quiere como hacerlo de manera profesional y seria y tal? Y sobre todo para compartir, ¿no? A mí particularmente me gusta, como les he mencionado, el tema de construirme, porque creo que construirme personalmente también proyecta otras cosas en mi música. Entonces, siempre estoy ahí de curioso y compartiendo y todo, y me va a encantar también conocer a gente que quiera seguir haciendo esto. Bueno, pues ya saben, amigos, para que ustedes vayan y le sigan la pista y bueno, si quieren crear cosas con él, pues ya ahí están los datos, ¿no? Así es, como debe de ser. Como debe ser, amigo. Bueno, pues hemos llegado al final de este episodio, amigos. No se olviden de seguirnos en las redes sociales que son Facebook, TikTok Instagram, y Spotify. donde podrán escuchar todos los Todos. episodios, incluyendo este. Pues nos vemos hasta un próximo episodio. Cuídense mucho, fonditos. Adiós. Chao. Gracias. Vamos a componer unas rolitas, ¿no? La neta. Sí, vamos. Sí se antoja.